Espero hayas leído bien el título de este video, porque este video quizás no se trata tanto de tips y consejos, pero sí se trata de algo que me han preguntado bastante, y es cómo partí en esto del DJ. Espero que la historia que te voy a contar te sirva, porque estoy seguro que hay muchas cosas que no han cambiado a cómo se debería partir en la actualidad. Así que, sin más preámbulo, vamos con eso. Antes de hablar de cómo me metí en esto de ser DJ, creo que lo pertinente sería hablar de cómo nace el gusto de alguien, o en este caso mi gusto por la música. Fue desde muy chico que siempre me llamó la atención. Siempre la música me generó algo, la verdad. Como que no tenía quizás tanto interés en otras cosas que le gustan a los niños. Era bien malo para el fútbol, por lo demás. Así que creo que eso me facultó más aún para dedicarme a otras cosas. Lo que me llamó principalmente la atención en un inicio era escuchar música. Tengo un hermano que es muy músico. Mi padre también era bastante asiduo al tema de la música. Todos tocan instrumentos de manera más o menos aficionada o más o menos profesional. Mi madre también toca piano. El gusto por la música fue familiar y de siempre. Cuando uno es niño no tiene muchas habilidades en la música como tal, pero sí se notaba que algo me gustaba, al menos al escucharla. A medida fui avanzando en edad, creo que cuando tenía como 10 años, partí tocando un instrumento que era la guitarra de manera funcional, como te enseñan en el colegio. Eso fue como la primera noción de poder ejecutar algo que sonara. Luego, con un poco más de presión, yo diría que de mis padres y también interés propio, no lo voy a negar, comencé a estudiar violín, de los cuales estudié 2 años, así que no fue mucho lo que aprendí sinceramente, pero sí le sacaba notas y me presenté y ese tipo de cosas. Tan mal no iba. Luego pasó que cuando crecí tuve que elegir entre dedicarme al violín, al tema de la música de manera instrumentista, o el tema del baloncesto, porque se tomaban horarios. Así que me dediqué al básquet. Me llama desde siempre la atención ese deporte. De hecho es el que más sigo en la actualidad. Soy un poco antifútbol. Me dediqué a eso, dejé de lado el violín, pero de manera solapada con esa historia empiezan a hacer el gusto por el tema del rap, el hip hop. Yo creo que ahí es donde sí me di cuenta de que quería algo más en serio con la música que como un hobby o quizás como ejecutar instrumentos. Intenté rapear, para lo cual era pésimo. Donde encontré mi nicho era como en la grabación. Había muchos amigos míos que rapeaban y querían que les grabaran. Entonces ahí yo, como en el colegio, comencé a grabar sesiones sin saber nada en verdad, solamente nada, si ni siquiera YouTube existía. Entonces hacíamos algunas cosas ahí con pistas que pillábamos por aquí y por allá y grababa. Cuando encontré ya algo que tuviera más que ver con el DJ es cuando me dedicaba a hacer los mixes de las competencias que se hacían entre cursos dentro de mi colegio, y ahí como yo era el que tenía una noción mayor acerca de este tipo de programas, bueno, ahí le dediqué su buen tiempo a crear mixes de alianzas, cosa que ya no hago porque la verdad lo detesto. Es un trabajo muy tedioso y por lo general nunca quedas convencido con el resultado. Por ese lado ya me jubilé de los mixes de la alianza. Ahí conocí por primera vez, obviamente porque si ya lo conoces por primera vez no lo puedes conocer una segunda vez, el software Atomics. Eso era lo que había en ese momento para softwares de DJ, y existía BPM Studio. También probablemente otro dato es que mi hermano en su computadora, tengo la noción de que tenía estos programas también. Entonces ahí es donde yo empecé como a indagar en la parte del software. Nunca había tocado un hardware hasta ese momento. Luego hay una ventana bastante grande entre eso y DJ Natch. ¿Por qué? Porque ahí yo salí del colegio, entré a estudiar. Una vez que entré a estudiar, dejé la música bastante de lado porque tenía igual otros pasatiempos ñoños, porque me dedicaba bastante a jugar cartitas. No sé si alguien por acá cayó en ese flagelo, pero sí, yo jugaba cartitas. Magic, para ser exacto. Entonces, en este momento de mi vida, yo no tenía nada que ver con la música directamente, escuchar, salir de vez en cuando, hasta que llegó el último año de la universidad. Yo tenía algo de dinero por ahí ahorradito y comencé a indagar qué cosas podía desarrollar con el dinero, porque la idea inicial era comprar una consola, una Play. Entonces comencé a indagar, a ver qué es lo que podía hacer con ese dinero que fuera igual interesante para mí, y decanté en una controladora, en una Numark Mixtrack. Ni siquiera era la versión Pro que tenía para monitoreo de audífonos, sino que era la Numark Mixtrack y ya, nada más que hablar. Entonces ahí obviamente me instalé los software descargados de por ahí y empecé a descargar música. Me hice un poco más de
de cosas para practicar, practiqué un tiempo y ya en corto, otra vez ahorrando algo de morlacos, me pasé a otro controlador que fue la NS6. Ese controlador era genial, me gustaba mucho, la verdad es que la interfaz era muy buena y en ese tiempo se usaba un software que se llama Serato Itch. Antes Serato Scratch Lite era una cosa y Serato Itch era otra. Así que en algún momento estas cosas se fusionaron. Y ahí hubo otro momento muy importante de mi vida que fue donde conocí una competencia que, para quien quizás no lo sabe, existía una competencia que se llamaba Red Bull Freestyle. Esta competencia lo que buscaba era que los DJs mostraran sus habilidades de la manera más creativa posible. Para también los que quizás no tienen tanta noción en relación a este tipo de cosas, existe otra competencia de DJs que es muy importante a nivel mundial, diría que es la más importante, es el DMC, que es un concurso o una competencia de Scratch más bien, no un concurso, donde se premia la técnica. Y obviamente para mí, que no era tan técnico, yo sentía que no había un espacio para poder participar de algo, y apareciendo el freestyle aparecieron varios referentes en Chile que se dedicaron de manera bastante exitosa a eso. Desde ahí empecé a ponerle mucha más atención a la parte técnica, a la parte del Scratch, a la parte de los trucos, que creo que fue lo que más me llamó la atención después de un tiempo, porque como yo les dije, yo estaba como muy pegado con el tema del hip hop, eso es lo que me gustaba a mí. Y una vez que empecé como a probar de ser DJ, creo que la primera vez que probé de ser DJ con gente fue con la NS6. Entonces ahí yo me presenté con personas reales y ahí entendí que había que tocar un poco más de todo. Entonces me metí un poco más en otros géneros a través de los trucos, de la creatividad que se ocupaba sobre todo para el tema del freestyle, como les dije. Me fui enganchando más a la parte creativa y a la parte técnica. Y ahí me puse súper estudioso con el tema del Scratch y la parte técnica. Y por ende, para mejorar en la parte del Scratch y la parte técnica, tenía que pasar a tornamesas. Así que pasé bastante rápido del controlador a las tornamesas. Las primeras que tuve fueron unas Technics SL1200 plateadas, estaban en muy buenas condiciones. Recuerdo que fue un amigo que me las trajo en bus desde Concepción a Talca, que son más o menos como 4 horas en bus aproximadamente. Muy agradecido por la gestión aquella, Javier, lo recuerdo muy bien. Ya después me hice con un DJM T1, que era un mixer de Pioneer, que era de la época donde estaba, por ejemplo, el Traktor Z2 y otros. Entonces yo ya tenía mi software que funcionaba con Traktor y tenía mis tornamesas y los timecodes, o sea, los vinilos de código de tiempo para poder hacer Scratch, y ya estaba listo parado con un set, yo diría que de primera calidad. No todos parten con un set de esa envergadura. Cuando partí encontré mi primera fecha, y mi primera fecha fue específicamente por algo que les voy a contar ahora, y fue que un DJ no podía tocar esa noche y llamaron a otro amigo que se sabía que él estaba partiendo y ese amigo no quiso. Ese amigo sabía que yo también estaba partiendo en esto, me llamó: hoy día hay que ir a tal lado, ¿puedes ir? Y yo agarré mis tornamesitas y fui. ¿Cuál fue el problema? Que yo no tenía tanta práctica, así que me puse muy nervioso, pero creo que lo hice bien porque me llamaron de nuevo. No obstante, empezaron los problemas, y es que en ese lugar donde yo estaba iniciándome, el DJ iba a poner música y videos, entonces yo no tenía eso. Así que de nuevo, vuelta a ahorrar y comprar una interfaz de Serato para conectarle al mixer y así poder usar Serato Video. Entonces se ahorró, se compró y inició mi trabajo como DJ de videos o VDJ. Antes era bastante común, ahora considero que no lo es tanto. Para que sepan, las generaciones nuevas, era bastante común que los DJs tuvieran que tocar con videos. Entonces partí ahí para no hacer la historia tan larga. Luego empecé a DJar cada vez más seguido cuando me daban las oportunidades. Luego se surgieron oportunidades fuera de mi ciudad. Para los que no saben, otro dato es que yo vivo en una ciudad pequeña de acá de Chile, que tiene alrededor de 100.000 habitantes. Entonces las oportunidades para DJear, para presentarme, no eran tantas, entonces había que tocar puertas. Las primeras puertas fueron en una ciudad bastante cerca de acá que se llama Talca, que es donde yo coincidentemente también estudiaba en la universidad. Luego también salieron oportunidades tanto en Concepción y en otros lugares más o menos cerca de por acá. Esas primeras oportunidades las recuerdo con bastante cariño porque siempre me hizo mucha ilusión viajar y poner música. Recuerdo incluso que las primeras veces que salía a DJear no ganaba nada, me pagaban y yo gastaba todo en el traslado, y yo ya viajaba con las tornamesas a cuestas, así que no me digan que les da flojera
era mover su controlador. Se fue desarrollando bien la carrera. Diría que uno de los puntos de inflexión de mi carrera, para tenerlo más a mano, si es que lo tengo que venir a buscar en alguna otra historia, fue, bueno, presentaciones varias fallidas en el Red Bull Freestyle, enviando mis videos, deben estar en algún lado del internet si los quieren buscar. Después de varios intentos fallidos, siento que de alguna forma gané el respeto de mis colegas, ya más a nivel transversal, y recibí un mensaje que lo cambió todo, que fue el de DJ Drummer. DJ Drummer, para los que no lo sepan y han vivido debajo de una piedra todo este tiempo, es uno de los DJs con más trayectoria acá en Chile. Fue tercer lugar en el Red Bull Freestyle a nivel mundial. Así que él se hizo cargo de un club y me dijo que había tenido buenas referencias mías y quería que yo me presentara en su club. Y ahí yo siento que ese fue el verdadero puntapié, donde yo pude viajar, porque eso eran 1500 kilómetros de donde vivo yo, en una isla muy lejos que se llama Castro, muy hermosa por lo demás. Entonces pude presentarme ahí y siento que de ahí en adelante las cosas se fueron dando de mejor forma. Luego, avanzando en el tiempo, creo que pude presentarme en la mayoría de los clubes que quise, y eso siento que fue bacán. Entendiendo eso, de esta oportunidad grande que se me surgió por DJ Drummer, también me surgieron otras por otros DJs, y no los voy a nombrar a todos porque siento que es injusto muchas veces nombrar a ciertas personas y no a otras. En este caso hablo de Drummer porque siento que ese sí fue como un cambio brutal. Conocerlo a él y que él me llevara a su club y eso, creo que sí fue uno de los hitos de la carrera. Otras cosas importantes, fui residente acá de un club que se acabó, la verdad. Yo estaba bastante feliz, pero pasaron cosas. Quizás en algún momento cuente qué cosas pasaron ahí que hicieron que me fuera. Me posicioné bastante bien en la región, y ya una vez que dejé eso empecé solamente a viajar prácticamente como lo hago hasta ahora, con algunas presentaciones así aquí en mi ciudad, pero no es lo más normal. Después tuve un club, también otra experiencia muy fallida. Creo que esa es una de las peores experiencias que he tenido en mi vida, pero por lejos. O sea, cuando me hablan así, Nach, pon un club para que sea un gran club, creo que me lo creí en su momento y fracasé. Hay que contarlo como tal, hay que contar las ganadas y las perdidas también, muchachos. Así que soy sincero y siento que fue un fracaso. Creí que podía hacer cosas que no podía hacer, claramente, así que no salió bien. Todo quedó para la experiencia. Una estafa de por medio de varios millones de pesos, 20 por ejemplo. Perdí mucho dinero y justo después de eso comienza la pandemia. Y cuando comienza la pandemia, yo creo que ahí es donde está la historia más reciente, que ustedes quizás ya han seguido de más cerca producto de lo que publico en redes sociales, donde empecé a crear este contenido muy tímidamente, con obviamente no los recursos que tengo ahora para poder crear el contenido, pero sí creo que siempre con la intención de que la gente aprenda realmente y se lleve una buena impresión del contenido que hago. Tratar de no... Y luego de hacer contenido, ese fue el otro, siento yo, el otro golpe en mi carrera, donde ya pude mejorar mucho lo que cobraba, las oportunidades de trabajo que se me abrieron, las personas que pude conocer, los lugares donde he podido viajar y las cosas que se han podido lograr hasta ahora, que muchas de esas ustedes ya las conocen. No quiero alargar más este video, así que eso es más o menos como partí, un resumen de mi carrera y de las cosas que salieron mal. Recalco, ser dueño de un club salió pésimo. Lo recuerdo así y me da mucha rabia. Así que algún día quizás haga un video dedicado a esa historia, pero por lo pronto vamos a dejarlo en que fue una muy mala experiencia. No lo volvería a hacer por nada. Igualmente, si llegaste hasta esta parte del video, te lo agradezco porque significa que quieres saber algo más acerca de mi carrera, lo cual me han preguntado bastante, muy sinceramente, así que tenía que hacer este video. Si te gustó este contenido, es posible que quieras seguir aprendiendo acerca del arte del DJ, así que te voy a dejar este video acá donde te cuento cómo conseguir más trabajo como DJ. Siento que es uno de los videos que debes sí o sí ver, así que soy DJ Nach y nos vemos en ese video.